Hola amigos, buenos días. Hoy voy a empezar por leer unos significados de algunas palabras que a mí me han llamado la atención. Y es con respecto de todo esto que yo he venido diciendo. Cabe mencionar que estas palabras yo no las había escuchado de pura casualidad hace como un mes, 2 meses. Fue que yo descubrí estas palabras que para mí son muy buenas porque eh, pues es como una evidencia de lo que yo venía pensando hace ya mucho tiempo, desde siempre tal vez, eh, pues era verdad y que las cosas pues son repetitivas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra estoísmo, que dice que fue el estoísmo la más importante de las filosofías helenísticas. Durante 4 siglos dominó la vida espiritual del Imperio Romano. Seneca, Epicteto y Moreo, Aurelio fueron los máximos representantes del estoísmo nuevo, que tuvo carácter especialmente moral y religioso. Aunque los estoicos profesaron el materialismo, su concepción del mundo no es mecánica, sino teológica y panteísta. Su doctrina ética busca la virtud como único medio de alcanzar la felicidad. La virtud se funda en el saber y la misión suprema de la filosofía es enseñar a ser virtuoso. Las virtudes fundamentales son la sabiduría, la fortaleza del alma, que se manifiestan en el dominio de sí mismo y ante la imposibilidad, ante el dolor y, por último, la justicia. Como segundo significado de esa misma palabra, dice fortaleza en el infortunio y el dolor y dominio de la propia sensibilidad. Eso fue el estoísmo. Ahora, por acá tenemos otro significado, perdón, por la cámara, que dice el escepticismo. Igual fue una de las doctrinas helenísticas. Dice, movimiento que surgió en el siglo III a.C., cuando se iniciaba la decadencia del mundo griego. El escepticismo pone en duda la existencia de la verdad o afirma que el hombre es incapaz de conocerla. Las principales razones en que se apoya son el carácter falaz de los medios cognoscitivos de que dispone el hombre, la dependencia de todo supuesto conocimiento con respecto a las circunstancias del sujeto, objeto, tiempo y lugar, la existencia de opiniones contradictorias sobre cada cuestión, etc. Los representantes del escepticismo antiguo fueron Pirrón y sus discípulos. En la época moderna fueron escépticos a su modo Montaigne, Pascal, Hume y otros. Como segundo significado de la misma palabra viene incredulidad o duda acerca de la eficacia o verdad de una cosa. Y en esas 3 filosofías helenísticas, la última es epicureísmo. Dice doctrina de Epicuro, filósofo del siglo III antes de Cristo. Dice, Epicuro enseñó que el mundo externo es el resultado de un concurso fortuito de átomos y que el más alto bien de la vida es el placer, que consiste en la ausencia del dolor. La virtud nos enseña a renunciar a los placeres inferiores que puede acarrear el dolor y a preferir el goce más elevado de la paz del espíritu. El epicureísmo es una filosofía de la decadencia, expresión
de una sociedad que vive sin inquietudes, dedicada a gozar los frutos de una cultura que ha llegado a su ápice. Y por último tenemos aquí viene otra definición. Permítame tantito. La última definición sería epicurismo. Agnotismo, doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto. Niega la posibilidad de conocer los atributos a la existencia de Dios y hasta de formar conceptos tradicionales sobre ello. Entonces ahí tenemos que fueron 3 doctrinas helenísticas, las cuales 2 de ellas sobre todo la última, que fue que creo que es la más adecuada en este caso para lo que yo trato de explicar, que es el epicureísmo. También el agnotismo, nada más que el agnotismo pues dice que no cree que haya bases para creer en Dios, lo cual yo no estoy muy yo sí creo que haya un Dios. Es un universo y creo que hay un Dios que ha creado todo eso, que para muchas personas el mismo Dios es el universo. Pero bueno, eso de meternos con Dios tal vez lo hagamos en un futuro, pero ahorita esas 3 doctrinas filosóficas yo se las quise leer porque según yo esta decadencia que se vive en el mundo pues no es la primera vez. Yo generalmente pongo los últimos 100 o 200 años de ejemplo porque es la era moderna, es lo último de la era moderna. Obviamente la era moderna se supone que es ya desde hace más o menos 500 años o 600 años más o menos, dependiendo el libro o el historiador, pero más o menos tiene eso, o puede ser más, pero esto es del siglo III antes de Cristo. Entonces básicamente a la humanidad le pasa lo mismo cada cierto tiempo, eso hablando de las ideas que se tienen, claro, eso hablando de que el ser humano a veces cree estar en un punto muy bueno de su época que está viviendo. Ahora, lo que yo estaba pensando hace un momento es que esto ya es, ya se conocía, ya se sabía. Yo a veces, lo que yo pienso a veces es que la forma de pensar de cada persona sí nos hace diferentes, obviamente. Se supone que hay un cierto número de psicologías de las personas. Es decir, hay ciertos rasgos psicológicos, emocionales que nos definen. Yo a veces pienso que esos rasgos emocionales o psicológicos o espirituales nos hacen una raza, o hacen de cada forma de ser una raza de persona. También divido mucho al hombre y la mujer. Creo que eso, al menos eso es lo que se piensa, que no se dice, ¿verdad? Pero yo sí lo veo así, que el hombre y la mujer son como 2 razas diferentes.
porque perciben la vida de diferente modo. Entonces, la cuestión es que lo que yo estaba pensando hace un momento es que, pues es eso precisamente, que somos como muy diferentes, pero supongo que la ambición muchas veces une al ser humano. Ahora, la otra cuestión es que parece ser que la tecnología es muy importante para el ser humano. Eso de cierta forma cambia su percepción de las cosas. Entonces, en ese sentido, parece ser que todo depende de la forma en que el ser humano ve las cosas o lo que ve a su alrededor. Digo que la ambición siempre ha existido. Pero aquí la cuestión es que se supone que en esos tiempos o tiempos pasados el ser humano era bárbaro, se aplicaban penas muy inhumanas. Se supone que hoy en la edad moderna se aplican penas pues más humanas, que no sufra mucho la persona que está siendo penalizada. Eso pues nada más pasa en algunas partes, no pasa en todo el mundo, y eso de cierta manera. Entonces no hemos avanzado mucho en ese sentido. Ahora, si ponemos a la tecnología en juego otra vez, pues tal vez en cuestión de penas a los criminales, tal vez, solo tal vez, nos hemos humanizado, ¿verdad? Tal vez. Y eso habría que considerar que no lo hemos hecho muy bien. La otra cuestión es que si traemos a la tecnología, pues obviamente nos hemos deshumanizado. Entonces vuelve otra vez el concepto de que el hombre o el ser humano cree que lo que lo rodea lo hace ser diferente, pero ha hecho al final del día todo lo contrario de lo que se supone que debería de hacer. Entonces, ¿por qué se ha deshumanizado? Bueno, pues porque, como ya hemos dicho, pues existen muchas cuestiones se les llama hoy de lesa humanidad, pero básicamente son cuestiones bárbaras, o peor que bárbaras, porque estaba pensando hace un momento que en la antigüedad, pues a una persona no pasaba de que la crucificaran o que la mataran a pedradas o a lapidazos o qué sé yo. Pero la cuestión es que parece ser que hoy hay más barbarismo que antes, que obviamente se le dice cuestiones inhumanas o cuestiones de lesa humanidad, pero pues obviamente yo creo que el ser humano se está convirtiendo o constantemente se cambia su vamos, no es la misma raza todo el tiempo, o sea, constantemente cambia, y creo que está yendo hacia se está convirtiendo en una raza muy oscura, muy siniestra, cada vez más. Ahora, por ejemplo, apenas acabo de escuchar en la noticia de que, por ejemplo, en China y, por ejemplo, Corea del Norte, en el caso de China, se supone que van a implementar unas reglas cívicas, éticas, morales, para portarse bien. Después, por ejemplo, Corea del Norte he recibido, bueno, yo he escuchado comentarios en internet que es un país que no peca, que no hay antros, no hay vicios. Son muy correctos las personas que viven en ese país. Trabajan, tienen una vida muy, muy estable.
Pero finalmente los presidentes de esos países pues tienen un botón rojo, que aprietan un botón y sale la bomba y hace una guerra. Pues yo creo que, eso se ve en todo el mundo. Para todos los países desarrollados tienen su botón rojo y parece ser que nadie tiene miedo de apretar el botón rojo, todos tienen el valor de hacerlo. Bueno, así se dicen ser, ¿verdad? Yo no creo que tenga el valor de apretar ese botón rojo. Yo creo que difícilmente se vaya a usar esa tecnología de destrucción masiva. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que el ser humano, aquí en América también existe eso, las armas, todo. Los países desarrollados tienen ese tipo de cuestiones. Pero siempre es lo mismo. Se supone que personas muy correctas, ejemplares, son las que ocupan la presidencia de los países, son el ejemplo a seguir. Pero finalmente están completamente deshumanizados. Ahora aquí la ambición pues cuenta mucho porque pues las personas aquí en este país pues, se ve mucha ambición, obviamente. Entonces en ese sentido pues son personas muy enfermas. Parece ser que el ser humano está muy enfermo, muy retorcido. Entonces en ese sentido la cuestión es que muchas personas dicen ser muy puras, religiosas. Aquí en este país se ve mucha santería, mucha cuestión de ese tipo, pero finalmente son personas que son criminales, de una u otra forma son criminales. Entonces tenemos que el ser humano pues tiene una serie de comportamientos muy contradictorios, muy retorcidos, y lo único que hace es finalmente portarse bien. Generalmente la gente se porta bien porque cree que es el camino más adecuado a seguir. La gente se porta bien porque cree que es pues como dice aquí el concepto, ¿no? Dice, a ver, vamos a leerlo otra vez. Porque precisamente habla de la virtud. Habla de la virtud y la virtud es a veces ser virtuoso, muchas veces quiere decir que pues pasas muchos años haciendo lo mismo y te vuelves una persona con muchísima experiencia. Y a veces eso es como muy magnífico en el ser humano. Dice, la virtud se funda en el saber y la misión suprema de la filosofía es enseñar a ser virtuoso. Las virtudes fundamentales son la sabiduría, la fortaleza del alma, que se manifiesta en el dominio de sí mismo y ante la imposibilidad, ante el dolor y por último la injusticia. O sea, que te tienes que dominar o tienes que ser muy tienes que estar como muy centrado cuando tienes algún tipo de contrariedad en tu vida, cuando tienes algún tipo de tropiezo en tu vida tal vez. Se supone que ante todo eso tú debes de sobreponerte, tú debes de ser fuerte, así pase lo que pase, tú debes ser muy muy fuerte. Parece ser que el ser humano quiere ser virtuoso en ese sentido, a pesar de que pues es un ser que ya es muy oscuro. Y pues si ustedes se dan cuenta, pues donde quiera encontramos estereotipos, personas muy estilizadas, muy utilitarias, por así decirlo. Entonces parece ser que el ser humano es un ser que
Es un ser que la imagen y la apariencia lo es todo. Otra cosa de las que estaba pensando hace un momento es que el ser humano utiliza a seres humanos, básicamente para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente cualquier presidente, cualquier político corrupto, cualquier persona que pues, es un demente y tiene un botón rojo en la mesa de su escritorio, dice hacer todo eso por la familia. Generalmente la familia, los hijos, la esposa, el país, es precisamente ese motivo, ese impulso que justifica todo lo que se está haciendo. Aquí, por ejemplo, los narcos dicen también lo mismo. La familia lo es todo, o todo se hace por la familia, o se hace eso por la familia. Pero al final del día es la ambición. Pero sí se utiliza mucho la familia en este sentido porque pues parece ser que es el detonador universal para la ambición. Digo, eso, estoy hablando de que el ser humano utiliza a seres humanos con diferentes fines. Por ejemplo, la droga, pues sería otra de esas cuestiones. El ser humano utiliza a otros seres humanos para que compren esa droga y así tener cierto poder sobre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la esclavitud o los trabajos forzados. Pero finalmente el ser humano siempre busca esa subordinación de otros seres humanos. Y parece ser que eso ha sido como que nuestra psicología o forma de pensar o nuestra espiritualidad durante muchos siglos. El saber que otras personas son subordinadas a una o pocas personas. Porque generalmente es así, o sea, una minoría subordina a una mayoría, generalmente con violencia. Entonces esto, que quede muy claro, no es nuevo. La humanidad no es la primera vez que está en una decadencia. Nada más que eso sí, o sea, como que cada vez es una decadencia más oscura. Precisamente porque la tecnología pues parece ser pues no sé, fíjese que a veces la tecnología es como esa parte creativa del ser humano, pero yo lo que veo que el ser humano hace, tecnológicamente hablando, hace cosas a su semejanza. Por ejemplo, hace software y hardwares, que generalmente tienen una memoria y que pueden hacer o desarrollan capacidades, esas máquinas, con mucha similitud a lo que hace el ser humano. Inclusive muchas de las máquinas que crea físicamente son una similitud del ser humano. Pero en sí la tecnología es esa parte pues es esa parte de la inteligencia que pues es como muy, que a veces sí es un poquito difícil descifrar eso, porque pues todo es, en la tecnología todo parece ser como oscuridad, todo parece ser como algo muy retorcido. Porque la tecnología también ayuda a las personas a no hacer nada. O sea, a veces la tecnología, por ejemplo, hoy el trabajo, ¿no? ¿Qué le dicen trabajo hoy? Tomar el coche, ir a la oficina, o ir a la empresa, que muchas veces muchas empresas o muchas plantas pues no requieren un esfuerzo físico. Y parece ser que la tecnología parece ser que hace el ser humano como lo hace como dependiente. Esa es la parte como oscura de la tecnología. El ser humano crea objetos de los cuales se hace dependientes. Que eso también sería un buen punto para pensarlo. ¿Por qué el ser humano hace ese tipo de cuestiones? ¿Por qué crea objetos para depender de ellos?
Pero volvamos al punto de todo esto. No es la primera vez que la humanidad cae o se encuentra en una situación muy muy compleja y difícil. Básicamente siempre ha sido así. Yo creo que muy pocas veces, muy pocas veces, la humanidad ha gozado de alguna, pues de eso que quiere alcanzar precisamente, de esa buena vida. Mucha gente se basa en la religión o se basa en aquí por ejemplo dicen santería, pero es lo curioso del ser humano que mucha gente aparenta ser buena en la cuestión religiosa y que al final sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Cuestiones políticas o tecnológicas es lo mismo. Entonces mucha gente aparenta ser buena o quiere ser buena, pero al final termina toda quedando totalmente retorcida. Últimamente se han dado a conocer muchísimas reportajes o casos donde ha habido muchos violadores, por ejemplo de la Iglesia Católica, cristiana, muchas religiones. Ha habido muchos abusos. Que esa parte creo que nunca se había dado a conocer algo tan bochornoso, por ejemplo de la Iglesia Católica. No había habido una época donde hubiera tantos violadores o hubiera tantas personas tan retorcidas. Entonces en ese sentido parece ser que esta época es como muy excepcional. Nunca se había dado algo así. Que eso habla también de que venimos de una generación de oportunistas. Pero vamos, el punto es que mucha gente se hace pasar por muy buena gente y no lo es. O sea, todos estos casos de las diferentes religiones o iglesias, qué sé yo, pues habla mucho del ser humano en términos muy generales, porque por ejemplo a mí muy a conveniencia la gente me dice que soy malo, pero a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que defiende la gente? ¿Qué es exactamente lo que está defendiendo? O sea, el mundo es muy oscuro, es un inframundo prácticamente. Pues si la gente dice que yo soy malo para defender sus ideas, pues entonces se está defendiendo esas ideas oscuras y retorcidas. En ese sentido, digo, ahorita ya no me impresiona la idea. Antes sí, yo decía, no, la gente quiere ser buena, la gente quiere ser noble, la gente quiere una vida mejor, pero no encuentra cómo. Y ahora me doy cuenta que no, que la gente no quiere una vida mejor, la gente no quiere una vida buena, la gente quiere seguir siendo siniestra, oscura, la gente quiere seguir siendo malvada. Y eso abarca todos los sentidos. Por ejemplo, la pobreza. A veces yo pienso que la pobreza y la ignorancia justifica todo. Justifica mucha ignorancia, justifica mucha violencia. La ignorancia justifica mucha muerte, mucha barbarie. Y por ejemplo, aquí en México es muy usada la ignorancia. Mucha gente pobre y a veces no tan pobre se dice ignorante, simula la ignorancia, y eso para no hacer su trabajo, y eso para no ser correctos, y lo usan para ser personas muy violentas. La ignorancia aquí es usada para ser personas muy pues se puede decir que salvajes. Por ejemplo, los narcotraficantes dicen, no, pues es que mi pueblo no hay oportunidades o no había oportunidades.
y tuve que agarrar la droga para salir de la pobreza, ¿no? Y por ejemplo estaba viendo el reportaje del Marro de Michoacán, que tiene 200 autos. O sea, una cosa es salir de la pobreza y otra cosa es que pues ser ambicioso, ¿no? Tal vez la pobreza es una fuente muy buena de ambición, pero quedas totalmente enfermo de ese tipo de cuestiones. Entonces, pues no hay que confundirnos. Yo creo que el mundo le esperan cosas muy fuertes, retos muy grandes por solucionar. Y como dijo una vez Carlos Fuentes en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, pues las cosas no van a ser fáciles. No son fáciles y no van a ser fáciles. Yo estoy consciente de que el mundo puede odiar a una persona. Por ejemplo, estaba pensando en Trotsky. Supuestamente ese cuate nadie lo quería. Ni los rusos, ni los americanos, nadie lo quería. Aquí precisamente vino a morir, o lo mataron. Por ejemplo, ¿no? Snowden o Assange, que son los casos más relevantes últimamente. Que vamos, ellos son porque pues es otro tipo de cuestiones. Digo, yo sé que la gente, no voy a ser como la persona más popular en todo esto, pero vamos, tampoco es nuevo el hecho de que yo esté diciendo esto y el hecho de que mucha gente me odie. Entonces no es nada nuevo, es algo muy común, pasa de vez en cuando. Pues a mí me tocó desarrollar este papel como persona muy honesta, como persona muy... pues honestamente yo me considero una persona que no está enferma. Yo considero el mundo que ya está muy enfermo. Y supongo que debe de haber alguien que les diga que están enfermos. Ahora, obviamente yo no voy a hablar como hablan las personas de hace 300 o 500 años, porque la barbarie que pasa hoy no es la misma barbarie que pasaba antes. Entonces se tienen que decir las cosas diferentes, así como evoluciona la barbarie, pues se tiene que evolucionar la forma de decir las cosas. Porque la maldad es mayor hoy. Hoy por hoy la maldad es muchísimo mayor. Y la gente se siente muy cómoda, hay que decirlo, con la barbarie y con la maldad. Entonces, pues ahora sí que para que más o menos vean de dónde sale todo esto, para que no digan que estoy loco, por cierto, pues independientemente de si el mundo toma esa iniciativa de ser mejor, y realmente estamos hablando de ser mejor, porque finalmente todo el mundo hace lo mismo, o sea, aparenta mucha bondad, mucha paz, mucha verdad, pero no lo hace, ¿verdad? Independientemente si el mundo toma esa decisión de cambiar o no, pues esa es la decisión del mundo. Son 7.2 billones de habitantes, así que pues ahora sí que es decisión de cada uno de ustedes. Yo no me considero ningún profeta, yo no me considero ningún merolico, yo simplemente estoy diciendo lo que ya está, porque en este país y en muchos países se puede decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque gozamos de libre expresión y pues yo creo que no nos viene nada mal decir las cosas con la verdad. Entonces yo no me considero ninguna persona muy inteligente ni muy sabia. Soy una persona muy común, pero que le tocó vivir ciertas circunstancias bastante diferentes a todos los demás. Entonces, pues es decisión del ser humano, es decisión de la humanidad. Y pues ahora sí que si la humanidad quiere ir más hacia abajo, cavar un hoyo más profundo, más oscuro, pues qué bien. O sea, yo no tengo nada en contra de eso.
Ya lo he dicho muchas veces, no tengo nada en contra de la tecnología, ni de los presidentes de algún país o en específico, o de la maldad incluso del mundo. No me gusta, no me parece que esté nada bien, pero yo no tengo nada en contra de eso. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no veo la razón por qué no decir lo que pasa todos los días, como debe de ser, sin ambiciones, sin vanidad, y pues nada más. Ahora sí que de esto se va a tratar mis videos. Apenas voy empezando, espero sean muchos más. Digo, espero que sean muchos más porque luego YouTube o las empresas de internet o los buscadores, pues si no les gusta lo que dices, pues te censuran. Yo espero que no lo hagan, porque pues, aparte que es mi derecho a ser libre y a pensar libre, pues pues no se vale que pues traten de tapar lo que es obvio, que es, creo yo, es poco probable, pero sí es probable que pase. De cualquier modo, pues mi recomendación es que no tengan miedo, porque precisamente todos esos instrumentos de guerra, todos esos instrumentos bélicos se hicieron con el simple propósito de no tener miedo. Entonces no tengan miedo, ya no se obsesionen, como dice Guillermo del Toro, con el fin del mundo, porque eso es algo muy importante. O sea, lo que piensa la gente a veces sí puede ser muy peligroso, déjenme decirles. A veces lo que pensamos puede ser muy muy peligroso. Que generalmente el ser humano ataca la verdad, generalmente el ser humano ataca a las personas honestas y sinceras. Y pues esa es una realidad y hay que vivir con esa realidad. Supongo que les gusta vivir en un mundo de fantasía. Pero ese es el mensaje, ¿no? Pues no tener miedo, no tener ansiedades. Ya no fijarnos, ya no se fijen tanto en sus cosas materiales, porque precisamente las cosas materiales muchas veces le hacen tener miedo a la gente. Hay mucha gente que necesita tener abundancia, mucho dinero, mucho poder, para no tener miedo, para no tener ansiedades. Pues ni modo, pues así es el mundo. Y pero hay que hacer de este mundo un mundo mejor, ¿sale? Entonces esos son los conceptos que yo les quería dar. Y espero que les sirvan de algo, ¿sale? Bye bye.